Arrancamos esta tarde y primer día de CEPRINT de conferencias con una charla. No te la juegues, protege tus derechos y asegura tus pagos. Vamos a centrarnos en la legalidad, por eso tenemos a una experta como Mariona Sardá, abogada de AFPE. Muy buenas tardes. Eva Casado, presidenta de AFPE y fotógrafa profesional, y Genaro Massot, vocal de AFPE y fotógrafo profesional. Bueno, nos vais a hablar de un montón de cosas, entre ellos el derecho, bueno, pues sobre la propiedad intelectual, las redes sociales, que entiendo que además hoy también, o sea, hoy día, bueno, vamos a sobrevolar por ello, ¿no? Venga, vale, sí. Vale. Bueno, pues os cedo la palabra y cualquier cosa estoy aquí. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Gracias. Hola, buenas tardes. Uy, sí. Como os ha dicho, soy Eva Casado, soy la presidenta de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España y os vamos a contar un poquito, primero de la mano de Mariona, la parte de derechos e impagos, y luego ya entraremos en una campaña que lanzamos hace un tiempo que se llama No la cagues, que os va a venir muy bien para saber cómo poder enfrentaros a las personas que están utilizando vuestras fotografías sin permiso. Luego aparte tendremos a Genaro, que nos va a contar un poquito, junto con Mariona, cuando tienes impagos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguro que os preguntáis eso. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un impago? Pues os lo van a contar ellos. Así que adelante, vale. Mariona. Antes de empezar, bueno, gracias por estar aquí. No sé si os estoy dando un poco la espalda, no sé si queréis centraros un poco, si no, no pasa nada, lo veis bien, ¿no? Vale, pues empezamos un poquito dando rienda suelta a lo que es el título de la charla, que dice no te la juegues, protege tus derechos, y casi que lo primero que tendríamos que saber es qué derechos podemos proteger y qué derechos tenemos. En este caso, como fotógrafos, desde la AFP hacemos mucho hincapié en enseñar los derechos que tenéis como fotógrafos y que justamente vale la pena asumirlos para luego saber exactamente cómo protegerlos ante clientes, ante terceros y ante posibles infracciones, que es un poco lo que hablaremos aquí, aparte de los impagos, que también es otra parte, que no son tan los derechos, sino las facturas impagadas y cómo hacer frente a un impago por parte de un cliente y de un tercero. Entonces, empezando por el tema de los derechos, como digo, vamos a hacer una revisión súper escueta de los derechos de propiedad intelectual que como fotógrafos tenemos y nos amparan. La ley es una ley del año 87, luego refundida en el año 96, y justamente, como dice en pantalla, ¿no?, el artículo 10 es el que protege las creaciones originales artísticas, entre las cuales está la fotografía, ¿de acuerdo? La expresión creación visual incluye muchos temas y es muy amplio, pero sí que es verdad que el tema de las imágenes como tal está protegido expresamente en la ley de propiedad intelectual, tanto si son fijas como en movimiento, es decir, todo lo que es fotografía, todo lo que es vídeo, todo lo que es audiovisual está también protegido por la ley, independientemente del soporte sobre el cual plasmemos esa obra original, artística, tal como la llama la ley. ¿Y quién son los titulares de estas creaciones? Pues los fotógrafos y los autores de dichas fotografías. Dentro de lo que llamamos propiedad intelectual en general, tenemos dos grandes tipos de derechos. Lo voy a explicar de forma muy sucinta. Los que llamamos de derecho más personal, que son los morales, y los que llamamos más patrimoniales o económicos, que son los que van a servir al autor para poder cobrar su trabajo, para poder cobrar royalties y luego para enfrentarse justamente a ese cliente con esa factura impagada que hemos generado gracias a ese trabajo de autoría que hemos cedido a ese tercero. Esta es una fotografía de la calle de Barcelona para deciros que los derechos morales, como no nos vamos a extender en esta parte, sí que es verdad que uno de los derechos morales que más se infringe es el reconocimiento de autoría, ¿vale? Entonces tenemos multitud de publicidad y aquí encontraríamos millones de ejemplos solo en esta feria de autores que han hecho su trabajo como ilustradores o como fotógrafos, e incluso la administración, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, y aquí en Madrid también pasa lo mismo, no nos reconocen la autoría, que sería muy fácil en estas banderolas poner quién es el autor de la foto, de la ilustración, etcétera. Esta es una infracción de derecho moral que también se tiene que tener en cuenta, aunque nos podríamos extender mucho más, pero es importante que como autores sepamos que tenemos un derecho muy íntimo que llamamos derechos morales, entre los cuales está el reconocimiento de autoría.
Y ya pasando a los derechos de explotación económicos, que son en los que nos centraremos más hoy, son esas conjunto, como dice la ley, conjunto de facultades de carácter patrimonial o económico que otorga la ley a los autores y que permiten, como hemos dicho, cobrar royalties o cobrar un tanto alzado. En publicidad, que vosotros también trabajáis en publicidad, sí, no se cobran royalties, se cobra un tanto alzado y ya. Pero en temas de edición y en temas de merchandising muchas veces se cobra por royalty, con lo cual la ley también ampara tanto un cobro como otro. Y luego veremos qué pasa si esas liquidaciones de royalties o esos pagos a tanto alzado pues se impagan, veremos qué fórmulas hay de recuperarlo. Y ya para acabar con los derechos, que sepáis que hay 4 derechos económicos o patrimoniales, que son el derecho de reproducción, que tal como viene definido en la ley es ese derecho a fijar la obra en un medio que permita su comunicación y obtención de copias, es decir, toda obra fotográfica, de ilustración y artística para ser distribuida, que ahora veremos el derecho de distribución, necesita ser reproducida sobre un soporte. Tenemos también aquí a nuestro alrededor 1000 ejemplos de cómo imprimir, de cómo reproducir una obra. El derecho de distribución, consistente en poner a disposición del público ese original o esa copia que contiene nuestra obra. El derecho a comunicación pública, que básicamente hoy en día es importantísimo porque es todo lo que nos lleva al mundo digital, al mundo Internet. Toda obra fotográfica o del tipo que sea que se lanza en redes se está comunicando públicamente y ese es un derecho que tenemos también nosotros que poder gestionar y que poder ceder mediante los contratos, mediante facturas, mediante presupuesto, que también luego veremos cómo protegernos a través de este tipo de documentos. Y luego el derecho de transformación, que es el derecho un poco más peligroso porque lo que damos o lo que cedemos cuando estamos cediendo básicamente ese derecho de transformación es poder modificar esa obra. Aunque la ley dice que tiene que ser con el consentimiento del autor, ojo cuando veamos el derecho de transformación porque nos podrían modificar color, maquetación, etcétera, etcétera, sin el consentimiento nuestro, si hemos cedido el derecho de transformación de esta forma amplia, también como la ley permite, ¿vale? Hasta aquí un poco la visión general de los derechos, haciendo hincapié en protege tus derechos. Paso ahora a Eva, que nos hablará de No la cagues, para luego entablar una conversación con Genaro de esa parte más práctica de qué pasa cuando nos impagan y cómo tenemos sobre todo que hacer para proteger documentalmente esos derechos que tenemos, que vamos a poder ceder. Y vuelvo a decir, para que se nos quede también en mente, con contrato, con presupuesto, con factura, cuáles son los mínimos que debemos plasmar en esos documentos para estar bien protegidos. El impago será otro escenario, pero al menos de principio tener ya una base clara para tener nuestros derechos bien plasmados y poder ser protegidos en su momento. Eva, te paso la palabra. Perfecto, pues muchas gracias por asistir. Quería contaros un poquito la campaña de nolacagues.es, que podéis visitarla, que para las personas que quieren proteger sus derechos o incluso para personas que utilizan fotografías en el día a día, les viene muy bien para saber cómo actuar. Porque a veces, tanto si somos impresores o si somos usuarios de fotografía, nosotros nos gusta una fotografía en Internet y la cogemos. Vamos a ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Desde la asociación hemos sacado unas pequeñas viñetas en las que se explica con una forma muy fácil de entender qué puedes hacer con tus fotografías y qué pueden hacer el resto con tus fotografías. Porque va tanto dirigido a impresores, usuarios de fotografía, como a fotógrafos. Os voy a empezar con la primera, que sería: los fotógrafos no viven de sus fotografías. Y es una frase un poquito controvertida, porque la gente no entiende que vivís de los derechos de reproducción. Vosotros no estáis vendiendo la fotografía, estáis vendiendo los derechos, ¿vale? Los usos que vais a hacer de ella. Entonces, claro, a veces nos encontramos con casos en los que tenemos que recurrir a la siguiente viñeta, que es: ¿no has adquirido correctamente los derechos de las fotografías que estás utilizando? ¿Por qué? Porque a veces alguien, lo que os he dicho, coge una fotografía de Internet: ¡ay, voy a hacerme una campaña muy bonita con la foto de este perro! ¿Has preguntado al fotógrafo o a la fotógrafa si puede usar esa fotografía para eso? Realmente muchas veces pasan estas cosas y estás incumpliendo la ley si haces eso realmente. Luego tenemos la siguiente viñeta, que va dirigida a fotógrafos,
que es: usan tus fotografías hasta para hacer papel higiénico. Esta frase tan curiosa viene de cuando trabajaba con Pasquale Caprile, que él la utilizaba mucho porque una vez no cedió bien los derechos y entonces empezó a encontrarse la fotografía por todas las partes de Madrid. Estaba decorando todo Madrid y claro, eso no era lo que había acordado con ellos y entonces pues tuvo que tomar medidas legales. Por eso es muy importante que si estás en la otra parte, a ver, un segundito, excedes los límites con el uso de mis fotografías. Se refiere a esto. Tú cuando compras unas fotografías, en los derechos de las fotografías, normalmente los fotógrafos te tienen que decir, los profesionales de la fotografía te tienen que decir cómo vas a utilizar esas fotografías, ¿vale? No puedes utilizarlo para lo que quieras. De hecho, pienso en la parte de, imaginaos, sale una persona. No sé si sabéis que una persona solo tienes derechos, si no has firmado nada, ningún papel, 5 años. Solo puedes utilizar esa fotografía 5 años. Con lo cual, si la utilizas más tiempo, ya estás incumpliendo en esos derechos. Lo interesante de estas diapositivas y de la web nolacagues.es es que cuando tú pinchas en estas diapositivas, te llevan directamente a la ley. Con lo cual, si eres fotógrafo o fotógrafa, si eres profesional de fotografía, puedes decirle a tu cliente o al usuario de fotografía: oye, mira, estás incumpliendo la ley en este punto. Y si eres una persona que, pues que por desconocimiento no tengo ni idea, me meto en la web y tengo la ley y sé lo que estoy haciendo y entonces quito la fotografía que estoy utilizando, ¿no? La siguiente sería, como ha comentado Mariona, tus fotografías quedan en el anonimato. Esta es una diapositiva que tenemos que utilizar muchísimo los profesionales de la fotografía, porque ¿cuántas veces, ya incluso en prensa antes, siempre se ponía quién había hecho las fotografías? Y ahora lo que hacen es poner Europa Press, sí. F, pero no, tienen que poner quién ha hecho la fotografía, porque no ha sido F. F ha contratado un fotógrafo o una fotógrafa y ha sido quien ha hecho la fotografía. La siguiente sería dirigida pues, a esas personas que utilizan las fotografías sin conocimiento, ¿no? A veces es total desconocimiento, a veces incumplimos la ley sin saberlo, pero no te exime de que no la conozcas, no quiere decir que no lo estés incumpliendo. Claro. Entonces sería, ¿dejas en el anonimato a los autores de las fotografías? Pues si lo estás dejando, estás incumpliendo la ley y un fotógrafo o una fotógrafa, si quiere, puede ir en contra tuya. Con lo cual es muy importante tener claros estos puntos y tenéis la web en nolacagues.es, tenéis a vuestra disposición esta campaña para que sepáis cómo tenéis que hacer las cosas, para que sea más fácil el día a día en vuestro trabajo. Así que, perdonad, me queda una diapositiva. Los fotógrafos de reportaje social, no sé si habrá alguien por aquí de reportaje social, pero están hartos, porque ellos les dan las fotografías a sus clientes, por ejemplo, pues incluso el usuario de boda, coge la fotografía, la sube a internet y ¿qué hace? ¿Qué creéis que hace una persona cuando sube una fotografía a Instagram? Ponerle un filtro, ¿no? Sí. Muchas veces ponle los filtros. Y claro, ¿cuántas horas se ha tirado el fotógrafo o la fotógrafa para que esa fotografía tenga ese color, tenga... Pero esto no solo pasa, como ha comentado Mariona, no solo pasa en reportaje social. Si yo mando una fotografía a imprenta, a veces hay problemas con los colores si no te lo han mandado bien, o si, que a mí me ha pasado, con una empresa muy grande, que lo que cogió el becario de turno, porque en ese caso era un becario, cogió y le dio a asignar perfil. Nunca en Photoshop asignéis perfil, porque os vais a cargar los colores, ¿vale? Pero totalmente. Entonces, es importante que haya una comunicación directa entre impresores, entre las personas que utilizan fotografía y los propios fotógrafos, para que así los colores al final, porque con este tipo de publicidad es muy sencillo. Al final tiene un Pantone y no tienes problema, pero el color de una piel no tiene un Pantone, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta
al profesional de la fotografía para poder hacer esto, porque si no, modificas las fotografías sin permiso de los autores. ¿Qué suele pasar? También que decimos, uy, es que esta fotografía me la han dado en horizontal y yo la quiero en vertical para hacer un folleto. Pues yo no puedo coger y recortar la fotografía porque estás incumpliendo de nuevo la ley. Entonces tienes que hablar con el fotógrafo y preguntarle, oye, ¿esto cómo lo solventamos? Lo que está sucediendo ahora es que las propias empresas te piden vertical, como yo digo, que es vertical, horizontal y cuadrado y todos los tamaños que te puedas imaginar, ¿vale? Así que ahora te voy a dar paso, Genaro, Muy bien. con la parte de impagos. Genaro, yo haría un inciso Sí. para relacionar lo que has explicado, Perfecto. Eva. Yo también. Porque las infracciones que hemos hablado al principio serían la infracción del derecho moral en cuanto a la falta de reconocimiento de autoría. Encontramos una foto en Internet, la utilizamos, no hemos hecho la búsqueda necesaria para saber quién es el autor, o la tenemos en una base de datos y pagamos lo que sea, o si no, tenemos que averiguar quién está detrás de esa fotografía. Claro. Y seguro que nos dirá. Si no es una obra huérfana, que estaríamos en otro escenario, que entonces también la ley protege, que tú puedes hacer una búsqueda y si no, te la podrías apropiar. Pero esto es una novedad de la ley desde hace poco. Pero si no, tenemos que señalar quién es el autor, porque si no, vulneramos el derecho moral de reconocimiento de autoría, y si modificamos y transformamos sin el consentimiento, vulneramos también otro derecho moral que el artículo 14 dice no se podrá modificar tampoco las obras. Es decir, en estos ejemplos que decimos, las infracciones a la ley son clarísimas. Claro. El tema está, como autor, pues ponerlas encima de la mesa, reclamar el importe oportuno y pelearnos, que al final es lo que muchas veces como autor da pereza, ¿no? Pelearte por un impago y pelearte por una infracción de derechos que requiere el procedimiento más o menos que ahora hablaremos con Genaro. Sí, yo siempre recomiendo que cuando tengáis dudas que contactéis con nosotros y ver cómo podemos llegar a... Porque a veces es simplemente, lo va a comentar Mariona, no quiero desvelar nada, pero a lo mejor es simplemente mandar una factura. Quiero decir, hablando con el cliente, diciéndole, oye, mira, es que has incumplido la ley porque has utilizado las fotografías para este vaso, para esta silla, y yo te dije que solo para este vaso. Entonces, a veces, simplemente hablando, se llega a un acuerdo y no hace falta llegar a los juzgados. Hay otras veces que por esto también salió la campaña, como te pasó con... Sí. Ahí no me acuerdo del nombre de la sociedad. ¿Quién? Con el caso de la era una diputación que había... de Columna. De Columna, eso, de Columna. De Zaragoza, sí. Sí, en Zaragoza, que empezaron a utilizar las fotografías para lo que quisieron y de ella preguntó, pero no hicieron caso. Sí. Así que... bueno, ya estamos, es el último, vale. Vale, perfecto. Bueno, pues doy paso a Genaro. Muchas gracias. Pues primero quiero preguntaros si hay algún fotógrafo o fotógrafa. Seguro que hay una fotógrafa, una compañera allí. ¿Seguro? Aquí también, perfecto. Estoy seguro de que casi el 100% de cosas que estaban en estas diapositivas os han pasado. Al menos a mí sí. Han utilizado mis fotos, las han troceado, no me han puesto mi nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien. ¿Sabes qué pasa también? Que nosotros mismos a veces somos ignorantes de cuáles son nuestros derechos. Por eso es importante recurrir a alguien que sea profesional del tema. Aquí está Marina Salda, que es profesional, sobre todo especialista en ese tema. Y si tenemos algunas dudas, consultarlo a ella directamente. En cuanto a impagos, en cuanto a esto, como decía Mariona, lo mejor es siempre recurrir ser racional y recurrir a las buenas prácticas de buenas maneras. Pero después hay siguientes pasos que tú puedes hacer, excepto algunos que tendrá que hacer ella directamente. Que es a mí me ha pasado, por ejemplo, con alguna empresa ya conocida. Ya no os digo clientes nuevos, sino empresa conocida bueno, pues no me pagan. ¿Qué intento? Oye, ¿pasa algo? No pasa nada, mes que viene, muy bien, pasan 2 meses. Oye, que estamos así. Al final yo les propongo, oye, troceémoslo, ¿no? Pagándome cuando podáis. Una técnica que yo uso mucho es, a través de terceros, preguntarle a un tercero que sea muy amigo de esta empresa, oye, ¿qué le pasa algo? ¿Qué le va mal el tema económico? Porque automáticamente hablan entre ellos y a mí me han pagado entonces. Esto pasa. Sí, pasa. Otra técnica, burofax.
¿vale? Automáticamente con Mariona y también me han pagado con Burofax. Y después ya, Burofax es ya mi última... De hecho, tenemos un protocolo claro, en la página web de la asociación. Claro, en la web de la asociación tenemos protocolos para esto y cualquier duda que tengáis, como dice Eva, automáticamente os podemos asesorar porque a todos, y los fotógrafos de aquí, a todos nos han pasado cosas. Yo en el Burofax paro ya. O sea, automáticamente ya mi último mensaje es, a partir de ahora yo no voy a pedir nada más, directamente será mi abogada la que se pondrá en contacto con vosotros o vuestros abogados. Pero sobre todo, como decía Mariona, importantísimo, si no tenéis contratos, si no tenéis un presupuesto firmado, etcétera, WhatsApps, correos, etcétera, guardadlo todo, porque al final, si no hay más remedio y tenemos que ir a juicio, pues que esto os sirva como evidencia, ¿no? Eso es lo importante. Habría quizá, para centrar lo que decíamos de... O sea, qué hacer, ¿no? Cuando el cliente os impaga. La fase quizá previa, que es la más difícil, que es lo que hablábamos, ¿no? Oye, a través de compañeros, de boca a oreja, oye, cuidado porque igual está entrando en un concurso de acreedores y me ha dicho un compañero que ojo, porque entonces el enterarnos un poquito cómo está la situación antes de entrar a trabajar, ya sé que es difícil, pero hay una primera fase, ¿no? Previa a hacer el trabajo y a girar la factura y todo, que es saber cómo está el cliente. Claro, con clientes nuevos, sí. Claro. A mí me ha pasado, y seguro que a vosotros también, con clientes conocidos ya, que de repente les va mal, yo qué sé, pueden pasar mil cosas. Claro, luego también hay una fórmula que se usa también cuando hay cantidades importantes, que es un informe comercial. Hay empresas que hacen informes comerciales para saber también la viabilidad y la liquidez que tiene ese cliente, ¿no? Si tenéis un trabajo importante, oye, quizá vale la pena pagar 10, 20 euros a ver cómo está, ¿no? Porque a veces podemos tener sorpresas. Eso sería la fase previa. La fase, digamos, in situ, cuando ya estamos trabajando, es lo que os decía, ¿eh? Hacer un contrato ideal. En mundo publicidad muchas veces es hoy para ayer, y entonces es difícil tener un contrato, pero hacer un presupuesto o una factura, o aunque sea lo que dice Genaro, el mail especificando el qué, pues la duración de la cesión, el territorio, qué usos estamos cediendo, especificar al máximo en cualquier documento, ya digo, contrato, presupuesto, factura, mail, lo que sea. Lo verbal también en el Código Civil funciona, pero está claro que tenemos que tener una prueba por escrito de lo que estamos cediendo. Y a partir de ahí, si realmente se produce el impago, yo les digo siempre que me llaman, oye, hazte el pesado. Porque al final... La primera opción, primera opción. Insistir, y aunque te digan que no, insistir. Si esta vía la agotamos, pues entramos en un burofax que se puede escribir por parte del mismo fotógrafo, porque se puede mandar o vía telemática o ir a correos a mandarlo. Y si no, ya el burofax firmado por el abogado, que también tiene su peso. Desde la asociación siempre tiene más peso cuando mandamos los burofax. Porque el burofax, luego. Al final, la última frase es, oye, si no me pagas en 7 días, voy a iniciar acciones judiciales con el incremento de costas e intereses que esto te va a ocasionar, con lo cual ahí ya estás poniendo un poco el miedo en el cuerpo. Y la última fase, que es la que es menos recomendable, pero que al final la tenemos a mano, es lo que se llama el juicio monitorio, que también en la FP tenemos unos modelos consensuados, que es un tipo de procedimiento judicial que no necesita ni abogado ni procurador, con lo cual es gratuito, y con un mero escrito de 2-3 páginas uno puede reclamar una factura impagada. Necesita únicamente mandarlo al decanato de ese juzgado que estás reclamando, es decir, al juzgado del demandado, que es el que te debe el dinero, esté en Zaragoza, en Salamanca, donde sea, y aportar la factura. Y con eso el juzgado requiere el pago, y si ese cliente no te paga, ahí ya tendremos el problema de entrar en una ejecución y un embargo, con lo cual lo van a pescar sí o sí si hay liquidez. El problema es que no haya liquidez porque hemos entrado en un concurso de acreedores y ahí ya eso es, bueno, una incertidumbre absoluta. Esas serían las 3 un poco fases en cuanto a un posible impago, ¿vale? Sobre todo asesoramiento, porque bueno, nosotros nos dedicamos a la fotografía y naturalmente a nivel judicial no tenemos ni idea. Pero si nos hace falta asesoramiento en cuanto a contratos, modelos de contrato. En la FP los tenemos los modelos de contrato para ayudar a la gente que empieza o a la gente que ya lleva años de experiencia, pero tiene una emergencia, un problema en ese sentido. Asesoramiento en cuanto a qué le puedo pedir o qué puedo hacer en cuanto a mis derechos. Aquí hemos visto, por ejemplo, imágenes en los que se usan fotos sin tu permiso. Perfecto. Pero, naturalmente, la vida real es otra, ¿no? Y, por ejemplo, si tú tienes un cliente en que has hecho muchos trabajos y ha usado tu foto una vez más
para alguna cosa, bueno, pues puedes llegar a un acuerdo, pero yo siempre hago una cosa y es que soy docente. O sea, le explico, lo que has hecho está mal, que lo sepas. Yo te lo cedo, pero lo que has hecho está mal. La siguiente vez, lo siento mucho, pero esto va a llevar un recargo. Sí, es así, pero hay que diferenciar entre ignorancia y jeta. Y esto pasa, nos pasa, ¿no? Si la gente es ignorante, nosotros les lo enseñamos. Si no somos capaces de hacerlo, podemos recurrir tranquilamente a un abogado o sencillamente a una asociación como la nuestra. Y si todo va bien, dirá, pues tienes razón, no lo sabía, muy bien. Y si no, automáticamente, si es jeta, pues ir con todas, enfrente, adelante, sin problema. Y otro tipo de impago, que no sería ya el propio impago económico de una factura, que ya sería también el otro escenario, ya creo que para acabar un poco, que sería la infracción. Es decir, hay una infracción de derechos que, como caso, que ya que estamos en Madrid y estamos en este territorio, hace un año Robert Smith hizo unas fotografías de la princesa Leonor que luego se hizo un merchandising brutal, salió en la tele y tal. Yo le asesoré inicialmente, yo no sé al final cómo ha acabado el tema, pero es una infracción de libro. Es decir, era una fotografía que hizo él en el 18 cumpleaños de la princesa Leonor, y esas fotografías que salieron en la prensa las cogieron una empresa madrileña y hicieron un merchandising de tazas, platos, manteles, de todo. Ahí la del papel higiénico. Exacto. Entonces es la clásica infracción de, oye, es que es mi foto, tú no me has pedido el consentimiento, yo no he cobrado nada y tú estás vendiendo y te estás lucrando a mi costa. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo mismo, iniciar un procedimiento amistoso, un acercamiento con ese cliente con ese tercero que ha incumplido, y si no responde, ahí tenemos una posible demanda judicial reclamando un importe que sería lo que yo hubiera cobrado si tú me pides el consentimiento o lo que has ganado a costa de mi trabajo, que es, pasemos cuentas, cuánto producto has vendido y yo quiero un porcentaje. Ese sería también pues un claro caso de infracción, aunque tenemos bueno, miles, que a cada uno le ha pasado muchas cosas. Yo quiero que, bueno, podéis hacer un ejercicio si queréis aquí, y es que para que veáis el nivel de ignorancia que hay sobre estos temas, vais a cualquier stand que haya fotografías y preguntarle al responsable si tiene la cesión de derechos de estas imágenes. Haced la prueba, veréis. Qué sorpresa. Es que... Bueno, ilustraciones, no os digo nada también. Es lo mismo. Es así. No sé si tenéis alguna pregunta. Exacto, vamos a ir con la turno de preguntas. No sé si... A ver. Un segundito que te va... te pasan el micrófono. El micro para que te oiga todo el mundo. Hola, buenos días. Buenas. A ver, es que no sé si está relacionada con lo vuestro. Yo soy diseñadora gráfica y mi duda es, los trabajos que yo hago para mi empresa, que mi empresa la contrata a otro cliente, ¿los puedo subir a mi portfolio o me estoy creando un problema? Vale, la primera pregunta que te haría, que sí que es de nuestro terreno, es, ¿tú estás empleada laboralmente en esa empresa? Sí. Vale. Entonces, el artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual lo que nos dice es que todo el trabajo como empleado de una empresa que hagamos, estaremos cediendo automáticamente los derechos a esa empresa. Eso no obsta a que tú puedas colgar, porque eso está súper aceptado en todos los sectores artísticos, que tú puedas colgar en tu portfolio, en el Behance, donde tú quieras, tu trabajo. Otra cosa es que tú uses y te aproveches de ese trabajo para cederlo a terceros. Eso no puedes hacerlo. Pero colgarlo en tu Instagram. Exacto. Para hacer un uso no lucrativo directo, es decir, tus redes sociales, tu portfolio, lo puedes hacer. ¿Y si fuera autónoma? Lo mismo. Lo mismo. El problema que en la FP nos hemos encontrado también con casos es que el propio cliente no te permita hacer el uso de esa fotografía porque la campaña publicitaria la quiere preservar o porque en esa fotografía de un packaging concreto esté también una ilustración que no quieren reproducir. Hay casos que el propio cliente te diga, oye, no te lo permito por eso, pero en general uno puede hacer uso de sus fotos para mostrarlas, porque es como si fueras con el book, con tu trabajo a enseñarlo. Pues la forma de hacerlo es las redes sociales, el portfolio y lo que tengas. O sea que se puede subir a una web, por ejemplo, una web particular mía en la que yo muestre mi trabajo. Exacto, sin que haya un uso lucrativo, o sea, que no las vendas. Y que no tenga la persona que te emplea, que no tenga un contrato de confidencialidad, claro, de confidencialidad, porque a veces pasa que... Aunque sea verbal, ¿eh? O sea, exacto. Yo te recomiendo que lo comuniques. Que lo preguntes. Claro. Mira, quiero subir estas fotos de trabajo a mi web personal de portfolio. Comunícalo, es la manera más directa. Sí, porque además si ha sido
contratado por una agencia y el Claro. cliente está luego en otro lado, pues... Si hay temas de publicidad, Sí, es sí, delicado. temas de- sí. Y luego, si hay reportaje social, también pasa a veces que te dicen, Bueno, oye, claro. no Claro, quiero... no quiero que se- Porque hay tema de Claro. imagen personal, Claro. entonces... Claro. Ahí tendríais que tener firmados los derechos Ajá. de De imagen. todo el mundo que sale en las fotos. Sí, Madre mía. de todos. O sea, es así. O sea, tú haces una foto Sí. de un baile, por ejemplo, al final de la boda, que todo el mundo va desinhibido, digamos así. Sí. Sí, Claro, ahí hay de todo. Puede haber diputados, puede haber Sí. o abogados, puede haber fotógrafos. Y claro, tú no tienes el permiso de esa gente para poderla publicitar, Ajá. Vale. esa imagen. O sea, ir con cuidado, pero que está permitido. claro. Es decir, Sí. siempre un poco pues preguntando, Preguntando. informando y yendo un poquito con cuidado. Sí, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que a veces estás en medio de la sesión y te dicen, no, pero estas fotos no podemos hacer nada. Se ha nombrado in situ, no has firmado nada, pero se Claro. ha dicho. Claro. Y entonces hay un problema Sí. de difícil solución después, ¿sabes? sí. Ya. Si lo haces sin permiso. Porque luego te llaman. Sí. Pero y también hay un poco de confusión con cesión de derechos y autoría. O sea, Sí. tú eres autora de este trabajo. Exacto. Lo cual es que tú has cedido los derechos porque estás trabajando para otra empresa. Claro. Pero Yo- sigues siendo la autora siempre. Sí, Por sí. ejemplo, No puedes ceder la autoría. Sí. No. Es imposible. Yo he maquetado, por ejemplo, revistas. Sí, En este sí. caso, claro, a mí me han dado el material, me han dado los textos, me han dado las fotos, pero Sí. el diseño de esa revista Sí, sí, es exactamente. mío, Claro. Sí, sí. sin problema. Sí, sí. Pero Sí. puede ser que no tengas los derechos de utilizar las fotos con las que tú has maquetado. Puede ser también eso, ¿eh? Claro. Claro. Por eso tienes que informarte. Sí. Sí, Te lo recomendamos. sí. Gracias. Encarecidamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre impagos, sobre derechos? Lo tenéis muy ¿Os ha claro. pasado algo así extraño? ¿Alguien quiere contar alguna situación que le haya pasado y cómo lo ha resuelto? ¿Qué hora es? No sé si tenemos algún otro Bueno, caso, Genaro. Yo sí que os cuento un caso Sí, porque sí, me han pasado sí. muchos casos. Sí. Sí. De hecho, he hecho un trabajo en el que me dieron un adelanto de dinero antes de hacer la factura, ¿vale? Y esta empresa quebró, sí, el nombre se fue a pique antes de que yo pudiera hacer la factura. Y ahora a mí me deben dinero, pero no tengo manera posible de reclamarlo. La campaña se hizo, se puso en redes, yo tengo la prueba. Y una cosa que recomiendo siempre es que, aparte de que tengáis el original, ¿no? el RAW de la foto aquella, documentéis siempre qué pasó ese día. Porque hay otro tema que es la mera fotografía, que está muy en auge hoy en día, Sí. y es que se usa para poder desestimar casos, que eso era una mera fotografía, que significa que yo pasaba por allí, hice una foto y esa foto la utilicé. No, hay un trabajo. O sea, que cuando trabajamos ahora, ¿qué hacemos? Documentamos todo. ¿Cuánta gente intervenimos? Si es un set, ¿cómo era el set? Si se estaba maquillando, ¿quién intervenía? O sea, hacemos fotos de cómo se hizo esa foto, para que se vea que eso es un trabajo profesional, no es una mera fotografía. No pasamos por ahí, hicimos así, ¿eh? Y eso es importante también documentarlo, porque después, aunque no tengas herramientas documentales físicas escritas, que al menos sirva una prueba visual, ¿no? De qué pasó. Sí, lo de la mera fotografía es el, Sí, esto es el un- problema que esto- hemos tenido desde Sí. hace tantos años, Sí, sí. que nadie se atreve a realmente suprimirlo de la ley de propiedad intelectual, Claro. porque no existe, no hay una mera ilustración, no hay una mera No. obra artística, Claro. pero hay una mera fotografía. Claro. Claro, es como si yo, por ejemplo, Claro. Sí, cada uno de los que está aquí fotografía este elemento. Sí. Sí. Pues es que cada uno lo va a fotografiar de una manera diferente. sí. No va a fotografiarlo exactamente igual, Claro. porque cada uno tiene una visión. Entonces lo de la mera fotografía pues nos hace mucho daño, Sí. pero está ahí y entonces Se lo usa que para, ¿no? recomiendo- para doblar la ley, ¿no? Para, Exacto. para tergiversarla un poquitín. Sí, y- de hecho, Para no reconocer la autoría, Claro. para no pagar en cuanto si ha habido una infracción Claro, claro. y para minimizar un poco lo que sería la obra de autor fotográfica como tendría Exacto. que ser. Claro. Y hay sentencias muy flagrantes de fotógrafos que se han visto, ¿no? inmersos en procedimientos judiciales muy injustos al Sí. final. sí, que nos han hecho mucho Sí. daño. Porque Pero siempre vas de buen rollo, ¿sabes? Siempre vas Claro. así, bueno, en fin, en plan amigos, pero después pasan cosas. Sí, Y luego, claro, el objeto, ¿no? Hay un caso también de jurisprudencia muy famoso, la mampara de baño. Es lo Sí. que dices tú, Uf, que más da sí, que sea sí, una sí, mampara de baño Sí, sí. sí. que un mando de Por la eso he puesto el televisión. ejemplo. Exacto. Entonces, ahí en los jueces, como lo entienden poco, hoy Sí. en día sí que es verdad que hay juzgados especializados en mercantil, en propiedad intelectual, y saben un poquito más, pero hay sentencias de hace tiempo, tras la ley del 87, que las dictaban jueces pues, que hacían temas de arrendamientos y de propiedad intelectual no tenían ni idea. Entonces ahí sí que hay un poquito de evolución, creo yo. Y vamos Sí. por buen camino, pero muy lento. Y tiene que haber el legislador que realmente Yo lo tengo una pregunta, suprima. Marina. Si llega, o sea, ya es horrible, llegamos al último caso, ¿qué es mejor? ¿Civil, penal, mercantil? No, a ver, depende del tipo de infracción. Vale. Si hablamos de una infracción como esta, que Sí. hemos dicho, ¿no? Me cogen la foto, Sí. eso es civil. Civil, vale. Sí, Ok. puro y duro.
Bien. ¿vale? Muy Sí bien. que es verdad que en el derecho penal hay también un tipo de plagio que tú podrías también hacer valer, pero básicamente tenemos que ir por la vía civil Claro, para claro. reclamar también la cuantía, porque en penal no podemos reclamar tampoco ninguna cuantía, con lo cual es mejor ir siempre por la vía, civil. Bueno, que lo sepan que mensualmente nos llegan consultas a la asociación sobre esto, ¿eh? O sea, Sí. es un Sí. tema candente que es continuo. O sea, el tema del uso indebido de fotografías con las redes sociales, como comentaba antes Rebeca, o sea, es un tema candente y que nos pasa cada día y nos consultan cada día. También de derechos de imagen. Derechos de imagen, sobre todo pues gente a la que fotografían, gente o sea, quién fotografía, quién sale en estas fotografías, qué puedo hacer con ellas. Claro. Y hay mucha ignorancia en el tema. Sí. Por eso, por ejemplo, páginas como el nolacagues.es os Sí. va a dar Sí, sí. mucha información muy sencilla. Y lo que os digo, si están incumpliendo la ley, coges la ley que está ahí puesta toda entera Sí. y le dices, mira, estás incumpliendo la ley en este punto y se lo pones en el correo. Y aunque tú no la electrónico. sepas Aunque tú describir, no te la sepas es de igual. memoria, la tienes ahí. Tengo una en la web. persona que sí sabe y, Sí, sí. y te va a decir. Yo siempre les digo, asesórate, porque hay veces Sí, que la gente se pone chula. Sí, Por ejemplo, a mí me han sí. cogido una foto, la han cogido. Es que yo la escaneé de un sitio, pues muy mal también, pero bueno. Sí, sí. Y dije, Porque no se puede. Y hago lo que quiero con cosas que veo, ¿no? Pues digo, asesórate primero. Claro. Segunda llamada. ¿Te has asesorado ya? Sí. Vale, pues esta foto vale tanto. Y ya está. Claro. No y sé, listo. no sé si para acabar, que igual podemos Sí. también explicar el caso también de Madrid, ¿no? Sí, 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 de Pereira. Sí, sí, sí. lo del de Que tampoco, bueno, la última sentencia, bueno, también no sé si conocéis este caso de fotógrafo, no sé si está en la FP, pero bueno, da igual, es un fotógrafo Sí, bueno, de Madrid. pero estuvimos que- hablando con él para la Sí. Sí, ¿no? situación. Que también Sí. lo podíamos explicar. Sí. Que en el caso en el momento de la pandemia, él anteriormente a la pandemia había hecho un reportaje sobre las ciudades desiertas. Durante años Durante muchos años, un estuvo trabajo... haciendo reportajes, fotos de exacto. ciudades desiertas, Sí. que era una cosa difícil. Tokio vacío, A nivel de Europa, Madrid a nivel de todo el vacío. mundo, ¿eh? O sea, no. Sí, sí, sí. Sí. Entonces llega la pandemia y al partido político Vox no se le ocurre otra cosa que coger una de esas fotografías de la Gran Vía de Ignacio Pereira y modificarla absolutamente, poner unos ataúdes en medio de la Gran Vía que no estaban en la fotografía Se original. pusieron creativos. Sí, Se pusieron sí. creativos, exacto. Y la colgaron en su página, en su tweet, en Sí. su Sí. Twitter. Y tuvo muchísimas visualizaciones. Sí, y se hizo muchísima viral. repercusión. Sí, se hace mucha total. repercusión. Sí, sí. Bueno, entonces a partir de ahí él empezó Porque además a reclamar. decían que si habían hecho esa fotografía en ese momento, porque además Claro. creo que salía una sola persona salía o algo así. salía un Un repartidor, de globo, exacto, sí. salía un repartidor de globo Sí. en amarillo, toda la Gran Vía desierta. Exacto. Entonces ellos añadieron los Ataúdes. los Y ataúdes Y claro, decían, pues amarillos. habrá sido alguien que ha salido Claro. y ha hecho la fotografía, pero Sí, no, esto era era un reportaje proyecto que de él. tenía. Cuando él dijo, oye, sacarla, se le mofaron, le dijeron, ay, esto es nuestro, no sé qué. Sí. Y al día siguiente salió otra fotografía del Congreso de los Diputados vacío, o sea, con el rintintín de que repitieran otra vez la infracción. Sí. Entonces ahí se empezó todo el mecanismo, esto era en 2020, perdón, 2020. y empezó todo el mecanismo. A fecha de hoy creo que se ha Ha salido resuelto. positivo. Sí, se ha por resuelto en la fin. Audiencia Provincial de Madrid con una, como es público, se puede decir creo que 14 o 15.000 euros, Sí. si no más, Sí. entre 14 y 20.000 euros Sí. por haber haberse vulneración producido de derechos, ¿no? una infracción. Y también porque modificaron la Modificaron, no Es le que- pidieron el consentimiento. Ahí también, como derecho moral, hemos hablado de dos, del tema de reconocimiento de autoría y de la modificación. Sí. Pero también es verdad que hay un tema de convicción, es Claro. decir, Exacto. tú como fotógrafo estás relacionado con un partido político, sea del tenor que sea, da igual, izquierdas o derechas, que no has dado el consentimiento, oye, al final también te crea un vínculo que tú puedes exigir y reclamar como derecho moral. Entonces ahí había el tema económico, que tuvo repercusión y no le fue solicitado el consentimiento, el derecho moral, y creo que en vía penal también se inició algo y ahí no sé cómo está. Pero No, en el vía civil, penal es vía que civil, la empezaron audiencia- por vía penal, pero luego lo estos cambiaron. dos casos que hemos hablado Sí. son dos casos que han sucedido aquí en Madrid Sí. y que han sido también bastante reconocidos en prensa y se ha hablado bastante de ellos. Tenemos que invitar a una de nuestras charlas para que nos explique todo cómo está hasta ahora. Sí, Que nos explique cómo ha ido todo. Pero bueno, son ejemplos de que la ley nos protege, la ley nos permite iniciar un procedimiento y al final la jurisdicción
en este caso mercantil, también nos da la razón en determinadas ocasiones, aunque cueste tiempo y dinero. Sí. A veces además, vale la pena. Además, Ignacio dijo, Claro, no, tengo que es ir que con a todas por porque no todas. pueden... Claro, Encima, creo que en el penal le dijeron como ¿Qué? que era un trabajo que Sí, no, sí, no te- no te- entendieron. no tenía un recorrido, Claro. y sí que lo tenía. Sí, sí. Claro, él Entonces- pudo acreditar todo, claro. Sí. Claro, claro. La sentencia yo creo que tiene como 15 o 20 páginas, Sí, porque me la he leído. sí, sí, sí. Y él acreditó todo el trabajo anterior, toda la obra de autoría que había detrás, etcétera. No Pero sé que si vamos, hay sí, Tenemos alguna que ir duda, terminando ya. porque Ya nos han ¿alguna dicho duda que, más? que tenemos que terminar. Vale. Sí, Si sí. tenéis alguna pregunta o alguna consulta. Y si no estaremos por aquí, nos podéis preguntar. Sí. Tenemos el stand justo en diagonal hacia allá. O sea que Sí, si estamos queréis aquí al preguntarnos lado. alguna cosa, estamos aquí. Veréis el logotipo de No la cagues, Exactamente. con la caquita. Ahí nos podéis localizar, por si tenéis cualquier duda. Muchísimas gracias Gracias a por todos. todo. Gracias. Muchas gracias por asistir.